Vale, muy bien. Tengo una extraña luz de película erótica de los años 70. No sé si contrasta mucho con tu nitidez, pero yo lo veo así. Veo como si hubiera una media. No, no sé muy bien. Es verdad. Sí que es cierto que estás como a través de una casa. Sí, sí, pero es lo que hay porque aquí hay poca luz. Todo lo contrario que... Eso es Zaragoza. No, esto es Madrid, esto es Madrid. Ah, haces teletrabajo, teleenseñanza. Sí, antes, bueno, antes del COVID sí que iba todos los lunes y me volvía los martes a Zaragoza y nada, ahora desde que hay la pandemia, pues todo a través de ordenador, por supuesto. Pues qué suerte. Yo he hecho exactamente lo mismo que tú. Me he hecho, bueno, esta biblioteca la conoces. Lo que no la conoces es ordenada. Esto no, no la has Ujú. visto ordenado. Pero he hecho exactamente lo mismo que tú. Coger un bajo, porque eso es un bajo, ¿verdad? Sí. Y llenarlo de libros. Lo único que no se aparte de que yo tengo las librerías acristaladas y por eso las tengo abiertas para que no refleje, pero en lo único en lo que nos diferenciamos es en que yo no tengo aprovechados los cantos, porque Mm. tampoco hay mucho que aprovechar, la verdad, porque No, no ¿qué hay mucho metes que ahí? aprovechar. Es algo Bueno, más puedes estético meter que otra cosa. esos archivadores o cartapacios Mm. reventados, eso sí, puedes meter Sí, sí. algo que no tenga forma para epipédica. Voy a poner Bueno, un poco de agua para... y ahora empezamos, vale, si te parece. yo ya estoy grabando, pero como a ti te gusta editar, luego puedes cortar por donde Vale. quieras, meter cuñas detrás, Venga, lo que voy. quieras. Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Ernesto Castro, estamos aquí con José María Bellido Morillas, que es quien de hecho está grabando esta comunicación, esta conversación a través de Zoom. Nacido en Andújar, España, año 1981, licenciado en Filología Hispánica y doctor europeo de Filosofía por la Universidad de Bolonia. Buen amigo mío, además. Vamos a charlar hoy sobre un montón de cuestiones, pero también vamos a centrarnos un poco en su biografía intelectual. Para los que no conozcan a José María, es prácticamente una celebridad en Facebook, es decir, una celebridad para un cierto círculo de gente que se mueve en el entorno de la filosofía o de la literatura en esa red social. Y pues hoy vamos a hablar de varias cuestiones relacionadas con su trayectoria y a mantener una conversación como las que él mantiene en su canal de YouTube sobre cuestiones bibliográficas, filológicas, filosóficas en sentido amplio. Bueno, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muchas gracias por la presentación, que por supuesto es eh, excesiva y por otro lado, bueno, un poco desactualizada porque como bien sabes, el Facebook me lo cerró la contingencia de las últimas elecciones en España, que estuvieron cazando cuentas de ultraderecha, cerraron como unas 300 Ujú. y, en fin, todo aquello que no coincidiera con lo que es ser un bien pensante hoy día, pues desapareció aunque tuviera 10, o la mía era de 2008 o de 2009, pero yo recuerdo que me la hice en Praga. Y mis amigos de Praga decían que no, hombre, que eso no servía para nada, que lo que había que usar era Contacte. Y a lo mejor tenían razón. Puede ser. Bueno, es cierto que es una biografía un poco desactualizada porque no hemos comentado que también es profesor de secundaria allí en Andújar, ¿no? Y tienes un canal aparte del canal de YouTube, en el que emites tus lees textos y a veces haces reflexiones, incluso estás haciendo una especie como de biblioteca ideal. Tienes también una página web muy interesante de WordPress titulada Materias de Secundaria en la dirección esoespati.wordpress.com, donde tienes subidas tus clases de secundaria de lengua y literatura, también muy interesantes y de mucho aprovechamiento, no solamente para estudiantes de secundaria. Cuando yo tengo que presentarte una sola frase, como sabes, siempre digo esto de que eres la persona más erudita que yo conozco y no solamente en España, sino en todas las personas que en general yo conozco que vivan en el presente. Una duda que tendrá mucha gente que te sigue, que conoce tu erudición, tu gusto por la bibliografía, tus amplios conocimientos acerca de cuestiones también cinematográficas, es cómo te organizas. Es decir, qué ritmo de trabajo llevas, cómo es un día de trabajo en la vida de José María Bellido Morillas. A mí me gustaría saber cómo es un día tuyo, porque lo mío es muy fácil de explicar. Yo estoy a lo mejor una semana entera sin hacer nada y lo hago todo en un día de una tacada. Tipo, estoy sin leer nada
y me leo un volumen de estos de Dostoyevsky en 3 días. O estoy durmiendo, estoy viendo pasar el tiempo y escribo a lo mejor 50 páginas de una tacada. Es decir, no tengo ningún tipo de organización, de ninguna manera. Y estaba viendo a ver si se podía enseñar el desorden que tengo, pero mejor no. Tengo aquí un revoltillo. Puedo enseñar el desorden que tengo detrás. O sea, mientras hablo, detrás de la pantalla del ordenador, pues, ¿qué hay? A ver, he metido la mano sin saber a ver qué saco. Saco una tarjeta de fotografía, porque ya sabes que desde que me he podido comprar una cámara hago fotografía. Estaba leyendo a Bulgakov, en una edición Ajá. francesa que por lo que dicen las críticas es malísima, pero bueno, esos cuentos solo los puedo... Estoy metiendo mano a ver de qué hay aquí. Ah, vale, sí, Guicciardini. Sí, claro, y había tenido la curiosidad de ver qué decía El País de lo que el viento se llevó antes de que, Ajá. claro, porque esta es la edición del País, es decir, es la edición del bien pensante oficial. Y resulta que no hablan de la esclavitud, ni de la vergüenza de ser blanco, ni nada parecido. Incluso viene un texto de Josefina Aldecoa, en la Ujú. que no, como mujer blanca no racializada, no hace ninguna crítica, sino que todo lo contrario, porque eh, dice, por primera vez se emplea el color en el cine, pero no habla de los negros. Y dice, el escenario, plantaciones y ciudades del sur teniendo como fondo histórico una realidad social instalada en la lucha de los señores para defender su territorio físico y moral de la invasión norteña. Fíjate, habla de la invasión norteña, que es como hablar de la revolución rojo-separatista, al explicar la guerra civil. Y dice, la decadencia de la sociedad sureña arrastra una lucha y un exilio de cargadores. Es decir, a nadie se le había ocurrido en aquel tiempo que había esclavos. Y lo último que estoy leyendo, y es una lectura muy divertida, pues es el manual de economía de Neuhardt. Entonces, claro, yo tengo aquí este batiburrillo en el que a veces me leo un libro entero y a veces está cogiendo polvo todo, pues yo creo que esto que tengo aquí, que es la caja de los sonetos de Bentley, lleva cogiendo polvo desde antes de la cuarentena. Me llegó de Italia en el punto extremo de los contagios en Italia. Entonces así son mis días, completamente desorganizados y caóticos. Por cierto, que no se me pase, lo que has dicho de la cuenta de Eso es para ti, no es que sea un nombre original, simpático ni cutre, es que nos obligan a tener estos nombres ridículos porque eso es Ajá. educación secundaria obligatoria. ESPA es educación secundaria de personas adultas, antes era de adultos, pero como eso era machista, lo pusieron como personas, como lo de persona pájaro en Ricky Morty, ¿no? Para personas pájaro, para personas adultas. Y T es tecnologías de la información. Entonces, no es que sea una gracieta, sino que realmente... Y luego por lo visto, mis compañeros de noche tienen luego un programa que no sé cómo son las siglas, pero lo simplifican llamándolo Cágame, porque coincide con es más escatológico y gracias a Dios no lo doy y no he tenido que ponerlo en el título creo que es CGM o algo así. Pero ya le Ajá. meten la A, le completan, pero yo creo que era la intención del legislador, la intención del gobierno, de la Junta o quien haga esto, porque está transferido. Tú dependes de ¿qué hay? La chunta. ¿Qué tenéis ahí? ¿Cómo se No, llama? no estoy seguro, la verdad. Creo que es la Junta Aragonesa. Y bueno, para quien no lo sepa, claro, yo estoy dando clase de filosofía antigua y medieval en la Universidad de Zaragoza y un poco a diferencia de Bellido, pero siguiendo también un poco ese desorden, yo más que nada lo que tengo es una estructura del día. Lo que no sé es lo que va a pasar dentro del día, pero sí que tengo una estructura más o menos marcada, por lo menos en los últimos tiempos me la he impuesto para ponerle peras a lo Apeiron, que es levantarme aproximadamente a las 7:30, de 8 a 9 calentar un poco la escritura con el diario, contando, reflexionando sobre lo que he leído, escrito, me ha pasado el día anterior. Por la mañana invertirla en escribir principalmente y por la tarde ya leer, ¿no? Entonces, ese es el esquema básico que me permite, pues eso, ponerle un límite a lo ilimitado. Porque
claro, lo tuyo realmente es fascinante. Y acá yo he llegado a estar en ese, no sé si en esa casa, pero sí, desde luego, contigo en tu casa en Andújar, en la casa de tus Has estado padres. aquí, tú has estado aquí, en este mismo punto en el que estoy En hablando, tú este has mismo estado punto aquí. en el que he estado, vale. Sí, sí. Pues, claro, yo lo que recuerdo perfectamente es cómo después de un día ajetreadísimo en el que me estuviste llevando por todo Andújar, haciendo un montón de fotos a todos los monumentos históricos de la ciudad o del pueblo, como queramos verlo, y de tomarnos una cena copiosísima en un restaurante italiano en el que tú querías además tomarte un provolone de postre, Sí, que y yo no llegamos a calculé en que casa, los veganos no toman lácteos. Si un efectivamente. vegano en un italiano no... Y recuerdo perfectamente que llegamos a casa y yo me eché a la cama completamente molido y me levanté al día siguiente viendo que tú habías pasado por lo menos 2 horas más de la noche tuiteando, Facebook, bueno, Ah, posteando en Facebook locuras del Museo Británico, de no sé qué institución artística japonesa. El que mira tu muro de Facebook, donde tú realizas buena parte de tu actividad divulgativa, propagandística, polemística y demás, lo que ve es una pluralidad de, qué sé yo, de noticias. La pregunta es, ¿cómo te documentas? ¿Cómo estás suscrito a tantos canales? ¿Cómo mantienes conversaciones con tanta gente a la vez? Es decir, ¿de dónde sacas el tiempo, las ganas, la energía para estar todo el rato activo? Porque la sensación tuya es que la policía y Bellido Morillas no duermen, ¿no? a veces, bueno, estoy pensando en cuando Snoopy está en su caseta. Algunas de esas cosas están escritas o publicadas tumbado boca abajo en la cama con los brazos colgando, con el móvil colgando. Una cosa parecida a Snoopy. Que Facebook es un cuaderno de apuntes utilísimo. Lo era en realidad, lo era, porque en cuanto empezaron a censurarme todos los comentarios, todas las anotaciones, donde primero empezaron por la palabra, bueno, no sé si se puede decir en YouTube. Esto es como de Google y creo que todavía no ha llegado ese zuckerbergismo. Empezaron por la palabra maricón, luego marica, luego, pero encima, todas las veces, casi todas las veces que usaba la palabra maricón en mi muro eran citas de Tom Wolfe. O sea, encima, una limpieza étnica de todo lo que había escrito Tom Wolfe. Y me llegaron a borrar cosas bastante largas, una cosa que había publicado sobre la izquierda en los países islámicos, porque lo había ilustrado con una fotografía de un cartel nazi y a pesar de que el texto no servía de apoyo a las ideas nacionalsocialistas, pero me alegró mucho ver que en la copia que hice, porque Facebook permite descargar una copia de todos los contenidos, se respetó. O sea, me lo borraron de la esfera pública, pero cuando me cerraron la cuenta y me quedé solo con lo que había guardado, pues se respetó. Así que tengo ahí como un archivo mucho más manejable, mucho más tranquilo, en el que, bueno, en cuanto vea que me censuran algo en esta nueva cuenta, yo haré una copia y sabré que tengo todo a mano, tengo todo Ya. rescatado. Ahora que hablas del tema de los maricones y las maricas y tal, uno de tus textos más fascinantes, y que yo llegué incluso a intentar colocar en alguna revista y me mandaron a paseo, tiene el título de La homosexualidad celta en Jaén. Y si mal no Eso recuerdo, fue, sí, sí, a lo mejor lo recuerdas. efectivamente, a lo que iba, bueno, cuéntalo tú mismo, ¿no? Si no mal no recuerdo, se trata de de una speech para un meeting de ciudadanos en Jaén. De un encargo, vamos a ver, sí, no, a ver, vamos, sí, si quieres hablamos de eso. Mi relación con Ciudadanos ha sido o sea, mi relación con Ciudadanos ha sido en Granada. Yo pasé por un puesto de Ciudadanos con globitos y tal, y pregunté qué había que hacer para ser candidato, así tal cual, ¿no? Y se cabrearon mucho conmigo, vamos, se cabrearon muchísimo. Me vinieron a decir que quién era yo, que me había creído, y al final eligieron como candidato en Granada a un ex alto cargo del PSOE. Ujú. Igual, ahí se terminó toda mi posible relación con Ciudadanos, o sea, ahí empezó y terminó toda mi posible relación con Ciudadanos, al igual que mi relación con el Opus Dei empezó un día que me dijo, fui a un curso, eso tengo que hacer un poco de memoria, creo que fui a un curso del Escorial o algo parecido, o quizá de la Universidad Internacional de Jaén, y había unos opusinos de una universidad privada, muy amables, muy simpáticos, y me dijeron que había un programa
en el que mandaban a opusinos a Roma con todos los gastos pagados, y digo, hombre, pues yo también quiero que esa especie de masonería católica me cubra de oro, y me pasé por la sede, o sea, donde tenían... En realidad fui a una conferencia antes, también del Opus, de un ingeniero, de un matemático, bueno, de alguien que trabajaba en banca. Un matemático, pero que era ingeniero, que al final trabajaba en banca. Una conferencia que intentaba probar la existencia de Dios matemáticamente. Al final, imagínate lo que era. Un refrito de San Anselmo a estas alturas, claro, pero con, yo qué sé, con un poco de matemáticas. Bueno, aparte de eso, luego fui a la sede donde tenían supuestamente pues, como el cuartel general y me dijeron que no cubrían de oro a todo el mundo, sino más bien todo lo contrario. Resulta que, claro, el Opus tiene que dar el diezmo. O sea, si alguien entra por interés en el Opus, que sepa que el dinero no va a haber. Va a haber a lo mejor poder. Y encima no puede ser corrupto como para sacar lo más que puede conseguir con el Opus. Si alguien entra por interés, es un buen puesto de trabajo que de unos réditos sustanciosos, pero que al final va a tener que dar una parte al Opus. O sea que es mal negocio. Y en cuanto a la masonería, para hacerse rico, que se olvide. Vamos, es que si la masonería fuera un vehículo para hacerse rico, no veríamos ciertas cosas que hemos visto. No, ni la masonería ni el Opus son lo que la gente cree. Y en cuanto al Rotary Club, por hablar de otra institución, así que la gente, es gente importante que se reúne, pues para estar allí ya hay que ser importante, o sea, nadie se hace importante. Entonces, esa es mi relación con Ciudadanos, empieza y termina. Y esa es mi relación con el Opus. Digo, hombre, esto no es lo que me habían dicho, aquí no te cubren de oro, encima hay que pagar. Pero sí que un representante de Ciudadanos de Jaén, sin yo tener absolutamente nada que ver con Ciudadanos, tuvo esta genial idea, porque Ciudadanos es un partido que suplica y que llora y que grita para que los dejen salir en el Día del Orgullo, a pesar de que les tiran piedras y latas vacías o latas... en fin, es un poco el partido masoca, porque no lo quieren allí, pero él insiste, lo cual me recuerda mucho una anécdota de un gran amigo que es José Joaquín Olivares Burgos, que ahora está en Rusia, que me contó que, creo que en Moscú, cuando estaba en Moscú, quizás fuera en San Pedro, bueno, en una ciudad rusa importante, no en las que él está sirviendo como profesor, que son ciudades fundadas por Stalin y perdidas en el desierto, sino en una ciudad importante. Estaba en un McDonald's de Rusia, y entró un borracho con un billete en la mano pidiendo pues una hamburguesa. Le dijeron que no le servían. Y él insistió con su billete que quería una hamburguesa. Le dijeron otra vez que no, cada vez con peores modos, y al final le pegaron una paliza. Lo cogieron, lo reventaron, le dejaron el suelo lleno de sangre, las paredes llenas de sangre, y lo echaron a patadas, como el tío Phil a Jazz, ¿no? Y al rato volvió otra vez con el billete, con la cara ensangrentada, diciendo que quería una hamburguesa. Y entonces mi amigo estaba con una chica y dice, oye, no nos han puesto fruta. Calla, calla, que ya ves lo que le han hecho a ese por una hamburguesa, vas a pedir tu fruta. Pues eso es Ciudadanos. Ciudadanos es ese borracho que entra en el orgullo gay con su billete yo qué sé, de 5 rublos e insiste en estar, a pesar de que no parece ser especialmente bien recibido. Pero sí es cierto que fue un encargo. Me dijeron, háblanos de la homosexualidad. Bueno, es que tenían a este escritor, ¿cómo se llama? Álvaro Pombo, o sea, como icono de Ciudadanos, entonces yo creo que viene un poco también por ahí. Pero eso, me dijeron, habla de la homosexualidad en Jaén, y yo, pues, yo creo que aquí no hay. Habría que irse a tiempos de los celtas, que efectivamente los celtas, pues, dice Fray Bartolomé de las Casas, para justificar a los indios, que eso que hacen los indios, pues no es tan raro, porque los celtas también lo hacían, y más todavía, y peor, ¿no? Entonces, de ahí tiré, ¿no? De los celtas. Pero que esto es un encargo, como otros tantos. ¿De qué hablaste tú en Mallorca?
Yo en Mallorca, bueno, me está preguntando José María, para el que no lo sepa, del ciclo de conferencias Cultura Millennial, la de plástico, Sí, la en edad el del que, plástico, un título genial, efectivamente. que resulta que no habían caído en que eso es un disco. Ah, pues no sabían ellos, qué No, fuerte. no lo Yo sabía. pensaba que sí. Yo pensaba que sí. Pues bueno, que participamos los dos en ese ciclo y tú hablaste de qué no hacer por una educación reaccionaria, si no recuerdo, era más o menos el título tuyo. Y el título mío fue, pues no recuerdo ahora, ¿por qué no existen las generaciones? O algo así. Y era un poco criticando, cuestionando el propio rótulo del ciclo, cuestionando esta idea de la generación millennial y demás. Sí, de Claro, hecho lo he recordado y de hecho yo en la mía te cité y dije que al igual que tú iba a ir al núcleo, iba a ir a cuestionar la propia cuestión, iba a ir claro. Y ahora que lo citas, ahora que lo dices, pues fueron tan amables de hacerme esta, quizá nos pueda orientar un poco en esta entrevista, que en fin, yo soy muy mal entrevistado porque me cuesta presentarme, me cuesta hablar de mí, y fueron tan amables de hacerme esta antología con este Ujú. retrato magnífico de Jacobo Alcalde Gibert, a quien conozco gracias a ti, por cierto, porque Jacobo Porque, Alcalde Gibert te seguía y te escuchaba. Tú hablas mucho de estética y hablas ajá. bueno, tu padre más. Quizás seguramente conocía a tu padre antes y luego te siguió a ti. Y bueno, en fin, yo he estudiado en Bolonia, ahora hablaremos de eso, y Ujú. a Humberto Eco le he oído decir varias veces que cuando tú das clase a 400 personas, le estás dando clase por lo menos a un psicópata. Lo decía Humberto Eco para contar que a raíz del péndulo de Foucault eso aumentó exponencialmente. Ya no daba clase a un psicópata por cada 400, sino que las clases se le llenaron de zumbados que querían temas esotéricos y cosas así, ¿no? Pero bueno, tú tienes un canal, no sé, ¿qué tienes? ¿100.000 seguidores? No, la mitad, justo, 55.000 más o menos, sí. Bueno, ya puedes calcular el número de psicópatas que te sigue. Que cualquier día puede pegarse a esa reja que tienes ahí detrás, ¿no? Y ver lo que haces. Pero dentro de lo que cabe, o sea, dentro de lo peligroso que es tener mucho público, pues sí que te tengo que agradecer que parte de tu público es un buen público, como este pintor, como Jacobo Alcalde, y sí que Ujú. te agradezco que me hayas puesto en contacto con gente que sí carbura, que sí tiene, sí tiene algo en la cabeza. Y además yo entiendo que de esos miles de seguidores que tienes, muchos serán ciudadanos hispanoamericanos muy interesados en cuestiones culturales, filosóficas, en Mm. profundizar en un buen público. Los hispanoamericanos son un público excelente Mm. y bien, confío en que la mayoría sean hispanoamericanos que quieren saber de filosofía y no estudiantes tuyos que quieren ver dónde vives y, cómo, y cuáles son tus puntos flacos y cuáles son tus puntos vulnerables, o gente que te envidia, o espero que la mayoría sean hispanoamericanos interesados por el saber. Eh, Han surgido varios asuntos en esta última respuesta que me has dado. Una es el tema de tu posición política, podemos hablarlo un poco más adelante, y otro es el tema generacional. Claro, tú eres nacido en el 81 y has visto el tránsito, digamos, de una cultura analógica a una cultura principalmente digital. Ahora incluso damos las clases telemáticamente. Entonces te quería preguntar por cómo fue tu formación primera en Andújar, en la España profunda, con la dificultad de conseguir libros, o incluso verte en ocasión cómo esos defectos, esa quizás indisponibilidad de ciertas librerías bien provistas, justamente al limitar mucho más el rango de libros a poder leer, pues lo centraba más en los clásicos. Yo he tenido contigo algunas conversaciones muy divertidas, donde después de hablar de todos los libros que tú has leído, te citaba el nombre de David Foster Wallace, que es toda una eminencia literaria para los escritores madrileños y barceloneses de mi generación o de nuestra generación, y tú no sabías quién era. Entonces es muy divertido ver cómo José María puede conocer 500 escritores de una década del siglo XVII y, sin embargo, del siglo XXI, de los autores que están de moda en el presente, precisamente por vivir en esa España profunda o en estar alejado de esas presuntas capitales culturales, pues estás más centrado en los clásicos. No, simplemente la pregunta es esa. ¿Cómo has
cómo ha sido el tránsito desde esa cultura analógica a la digital. ¿En qué medida ha supuesto también una fortaleza en tu formación el no estar tan acosado por las modas, las tendencias literarias de las capitales, presuntas capitales culturales españolas? Pues es una pregunta estupenda, no solo porque te la haya sugerido yo ayer, es una pregunta estupenda porque es todo lo contrario de lo que tú crees, es todo lo contrario de cómo lo has presentado. Aquí, en la España profunda, es dificilísimo encontrar libros clásicos. Tú vas al... Bueno, no me acuerdo de cómo se llama el supermercado, pero casi mejor y no hago publicidad. Tú vas al supermercado y te encuentras todos los libros de actualidad. Lo que no encuentras son libros clásicos. Te encuentras todo. Yo no voy a la sección de libros del supermercado porque me deprimo. Porque digo, madre mía, vaya plantel editorial. O sea, aquí estamos perfectamente al día de las novedades. Eso es lo malo. Lo difícil es encontrar libros clásicos. Yo el primer libro clásico que pude comprar aquí en Andújar, que costó muchísimo que llegara aquí un libro clásico en Andújar, fue la Apología de Sócrates y el Critón en la edición de Espasa Calpe. Ese fue el primer libro clásico que yo pude comprar y leer aquí en Andújar, porque no llegaban. O sea, llega Antonio Machado, pero ya Platón, una rareza, una cosa extrañísima. Luego creo que pude comprar a Salustio, pero mucho tiempo después. Aquí no llegan los libros clásicos. Yo además una vez fui al supermercado, hice una foto, creo que es ilegal hacer fotos en los supermercados por una cuestión de espionaje industrial. Ya es ilegal todo. No puedes fotografiar el Banco de España, no puedes fotografiar niños, por supuesto que no puedes fotografiar instalaciones susceptibles de atentados por la alarma 4, en la que imagino que todavía seguimos. No puedes casi fotografiar nada más que tu propio ano si es que llegas. Bueno, pues una de las cosas que está prohibida es fotografiar el interior de supermercados. Pero yo una vez hice una fotografía porque, madre mía, vi como últimas novedades la biografía de Isabel Pantoja y la biografía de un tal Pelayo, que luego pregunté, ¿pero este hombre quién es? Y me dijeron, no, pues era un señor que era chapero. Digo, vale, muy bien, pero en pasta dura, en tela, en ediciones de hiperlujo. Claro, nuestro problema es que estamos demasiado apercibidos de las novedades y no hay libros clásicos. O sea, para mí fue una bendición no solo el encontrar por fin un libro clásico, sino el que llegara a Internet. Y con Internet ya por fin pude ver libros en alemán, pude ver, yo qué sé, las aventuras del barón de Münchhausen en alemán con los grabados, pude ver libros en chino, por fin. Y yo consultaba mucho, cuando entró Internet y cuando por fin llegó Internet, yo consultaba mucho una página que se llamaba China the Beautiful. Y me parecía algo tan extraordinario que eso podía acabarse y había que descargárselo en papel. Y entonces tengo, por ejemplo, el Sun Tzu en chino y en inglés descargado de esa página, porque yo en mi ingenuidad pensaba que China de Beautiful podría desaparecer, ¿no? Que podría desaparecer una página de Internet. Pues desapareció. O sea, hice bien en descargar en papel los textos bilingües que tenían allí porque desapareció. Sin embargo, una página que no, en fin, que consultaba muchísimo también, o sea, de las primeras, o sea, de mis favoritos desde que empezó Internet, que era The Internet Sacred Text Archive. No, pero creo que se llama, sí, The Internet Sacred Text Archive, porque era una página que en principio era una edición digital de los Sacred Books of the East, dirigidos por Friedrich Max Müller. Ahora diré un pequeño detalle sobre esto. Era digitalización de los libros sagrados de Oriente, pero luego fueron ampliando, hicieron una colección fantástica y enorme, pero resulta que el señor que lo llevaba se murió. Pero afortunadamente dejó herederos que siguen pagando la página y siguen pidiendo que la gente se compre el CD de la página por si alguna vez desaparece, que está en continuo crecimiento, y con esos, yo qué sé, 5 euros que cuesta, pues se mantiene la página. En cuanto a lo de esto lo de la digitalización que te iba a decir, sí, estaban fantásticos los libros sagrados del Este dirigidos por Max Müller, pero no fue hasta un tiempo después
que se creó esa maravilla sin la que yo no podría subsistir ya, que es simplemente Archive. Archive.org, archive.org, eso es sublime porque son los libros fotografiados, a veces con el color original. Pues hasta que yo no vi un libro sagrado de Oriente, un libro sagrado del Oriente, la colección dirigida por Philip Max Miller, en Archive y no en The Sacred Text Archive, no me enteré de que resulta que esos libros tenían una estampa muy bonita en cada volumen y una frase recurrente de Max Miller que me pareció fantástica cuando por fin la vi, que era que no se puede decir que haya una religión falsa, porque eso sería como decir que el niño es un hombre falso. Ujú, ujú. Y eso se perdía en la edición digital. Esto engarza con una cosa que te quería preguntar. Has expuesto hace poco tus relaciones con Ciudadanos y con el Opus Dei, y quería preguntarte por tu posición política, porque es una posición política curiosa. Hace unos años hiciste una lista de gobernantes ilustres, respondiendo a aquellos que te echaban en cara que eras muy negativo con las corrientes políticas del presente y que no eras propositivo. Esto fue algo que de hecho te dijo Íñigo Errejón en un congreso al que os invité a los dos. Se quejaba allí Íñigo Errejón en los primeros compases de Podemos en 2014 de que en ese congreso pues había mucho crítico, mucho nihilista, pero poco discurso constructivo. Sí, nos Y un ofendía a poco todos, pero luego nos enteramos de que lo llevaba en una cinta lo llevaba ya en incorporada un chip, y que sí, hubiera era... lo que hubiera delante. Nos lo dijo. ¿Tú crees Efectivamente. que nos escucha a nosotros? En absoluto, eso lo llevaba de serio. Lo llevaba de serie, efectivamente. Y nada, pues yo recuerdo perfectamente aquella lista, que fue una lista muy larga, en la que además no había ningún francés, y mucho gobernante indio, mucho gobernante chino, Alfonso X el Sabio. Y una característica común a casi todos esos gobernantes era un cierto conservadurismo cultural, en el doble sentido del término de no innovar sociopolíticamente de manera excesiva, conservar la tradición, pero sobre todo tener una cierta tolerancia para la religión y para las formas de vida privada, ¿no? Que es justo lo que estamos diciendo ahora mismo, ¿no? Decir que hay una religión falsa es como decir que el niño es un hombre falso. ¿Cómo definirías tú tu posición política que tiene esa singularidad, ¿no? De, evidentemente, pues tú te consideras, o por lo menos te has definido en varias ocasiones como un reaccionario, como una persona más o menos de derechas, pero dentro de tu pack político, pues hay ciertos aspectos que sabes perfectamente que son incómodos para ciertas posiciones de derechas, como es, por ejemplo, simplemente tu posición acerca de la homosexualidad, tu posición acerca de la tolerancia religiosa, en fin. ¿Cómo te situarías? ¿Cómo te definirías? También de dónde te viene ese tipo de convicciones. Y también, si me permites la pregunta, ¿de dónde viene tu visión tan apocalíptica, ¿no? de los gobiernos de izquierdas, en fin, cuéntanos un Bueno, poco pero de un dónde viene momento, tu cuidado, posición que política. eso fue un encargo de Ciudadanos y si te acuerdas, luego lo ingerí en un artículo mayor en la que hablaba sobre todo de Paine y de que lo que se considera un progreso ahora, que es el tribalismo, la homosexualidad, la poliandria, que tiene un poco de correlato con el poliamor que está de moda ahora. Todo eso que hoy se considera el canibalismo, todo eso en realidad no son avances, sino retrotraerse a la tribu, a esos celtas que decía, ¿no? Pero bueno, políticamente, o sea, ya te digo que no hay que confundir los encargos con los intereses personales. Si a mí me dicen que me han encargado que no me interesara nada. A ver, en general, yo siempre le saco el lado. No, yo creo que nunca me han encargado nada que no me interesara. A todo le puedo sacar un interés. Pero bueno, políticamente. Yo hice, bueno, a ver, has hablado de Rejón y es una historia larga, pero bueno, tú me invitaste a un congreso en Murcia en el que acabaron, bueno, tú me invitaste, lo organizaba el CENDEAC. O sea, para quien no sepa la historia, Ernesto Castro me dio para que el CENDEAC me invitara a un congreso estupendo, muy apasionado. El público estaba muy interesado, no en nosotros, sino en ciertos invitados que venían. Y el PP de Murcia acabó echando al director del CENDEAC
porque había, curiosamente, no porque me había invitado a mí o porque había invitado a cualquier otro ponente más dudoso, sino porque había invitado a Íñigo Errejón, que está justificadísimo porque es un profesor de universidad. Se quiera o no se quiera, es un profesor. O sea, tú no puedes despedir a alguien porque invita a un acto académico a un profesor de universidad. Hubo un escándalo, creo que en la Universidad de Cádiz, porque en un congreso sobre corrupción se invitó a que hablara, se invitó a Julián Muñoz a que hablara. Sin cobrar, sin nada, yo creo que eso está justificado. Pero si ya nos ponemos a decir que un profesor no puede hablar en un congreso académico, entonces, ¿quién puede hablar, no? En ese congreso yo estuve en desacuerdo profundísimamente con todo el mundo, salvo un poco con, mm, con este investigador gallego. Con Gustavo San Román. Sí, con Gustavo San Román, pero todo lo que yo vi allí me pareció un fracaso absoluto. Es decir, constitucionalistas que no conocían a Zadeuco, el adorador de la emprendiduría, Rayo, que no conocía a Tesla. Ahí nadie daba pie con bola, ahí nadie daba pie con bola. San Román era el único que se ponía a hablar de Polanyi y de Nozick y de esta gente que os gusta, y bueno, pues se podía aprender de él. Luego había un personaje muy gracioso que era un esbirro de Rejón que se ponía detrás de él a hacer así, como en el sketch este de los Monty Python de Mr. Hilter, ¿no? Se ponía detrás a hacer así, y luego cuando hablabas con él, te decía que estaba flipado por Schmitt, y estaban descubriendo a Schmitt, ¿no? Yo también leo autores conservadores como Schmitt. Hombre, Schmitt a mí no me parece un conservador. Si lo es por lo que imita de Donoso Cortés, dices. De Donoso Cortés, claro, de Donoso Cortés, que tampoco es que sea un conservador. Donoso Cortés, resumiéndolo, o sea, la frase prototípica y arquetípica de Donoso Cortés es: la potestad constituyente no reside sino en la potestad constituida, que viene a ser lo que hay es lo que hay. Vamos a jodernos un poco y ya está. Eso no es ser conservador, porque un conservador preferiría un orden previo que funciona mejor, ¿no? Pero Donoso Cortés lo que dice es: lo que hay en el momento es lo que hay. Ya está. Y eso le sirve hasta cierto punto revolucionario como Schmitt. Eso me pareció un desastre. ¿Pero por qué estaba hablando? Sí, que a raíz de eso fue por lo que el director al que echaron me pidió: hombre, pues nos gustaría tener tus textos de política. Y yo no tengo ninguno. A mí me ha invitado aquí la amabilidad de Ernesto Castro, pero yo no tengo ningún texto de política. Entonces me creé Confusión de Confusiones, que era un repositorio de mis ideas político-económicas, para fingir que yo tenía algo que hacer, algo que decir en ese congreso. Y esa lista lo que revela es que políticamente lo que soy es un pesimista tremendo, porque fíjate, en esa lista abundan los reyes que lo han hecho, los gobernantes que lo han hecho estupendamente, que han sido geniales y han acabado derrocados. Y luego a lo mejor el pueblo se ha arrepentido. Pero primero los ha derribado del trono, que son precisamente Alfonso X el Sabio, Alfonso XIII, Pedro II de Brasil y Maximiliano de México. 4 gobernantes extraordinarios que han acabado, incluso Maximiliano de México, pues fusilado. Sí, incluso metías en una primera versión que objeté a Schumpeter, acuérdate, pero porque precisamente le relevaron rápidamente el cargo que tenía como ministro de Economía en Austria, justo cuando Austria, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue uno que tomó por lo menos unas decisiones un poco menos arriesgadas en términos de inflación y demás. Bueno, yo creo que queda bastante claro, ¿no? ¿Cuál es tu posición política? Un tema... háblanos un poco de tu trayectoria académica. Es decir, como hemos dicho, pues te doctoraste en Bolonia. Cuéntanos sobre qué tema... Voy a terminar de tirar de ahí, porque podría añadir en esa lista de gobernantes buenos, expulsados, podría añadir a Napoleón III,
Pero Napoleón III lo expulsaron precisamente por lo que tuvo de mal gobernante. Es decir, Napoleón III hubiera sido, o sea, tú sabes que Napoleón III llamaba a Napoleón I el Grande, Napoleón I el Grande. Si no fuera porque al final quiso imitar a Napoleón en sus guerras, el Grande sería Napoleón III, que es el constructor, el académico. Bueno, a ver, sí, Napoleón también hizo muchísimo por las ciencias, ennobleció a matemáticos, dio premios, dio la Legión de Honor a los sabios. Vale, sí, eso hay que reconocérselo a Napoleón. Pero Napoleón III hizo muchísimo más por las ciencias y por las letras y por las artes de la paz. Pero claro, al final quiso imitar la grandeza mal entendida. Para mí el buen político precisamente no es el que pasa a la historia, sino el que no se conoce, el que se ha dedicado a construir, a edificar. A ti hace poco te hizo una entrevista este melenudo que es como el Cárdenas contemporáneo, que se dedica a reírse va a un sitio donde hacen botellón a ver estudiantes y va, pues como los señoritos, como el señorito Iván, ¿no? Que llama a Paco el Bajo para que divierta un poco a sus... entonces va a sitios donde hay, a sus invitados, va a sitios donde se hace botellón, tanto en Granada como y les hace, yo qué sé, en plan, ¿cuál es la raíz cuadrada de 56? Y le responde, cuñado, ¿no? Va a eso, va a ser el Cárdenas. Y te hizo una entrevista a ti, con lo cual le dieron de su propia medicina, porque estaba que no se enteraba, o sea, estaba ahí que no pillaba nada. Sí, bueno, estás hablando de, para el que no sepa a quién se está refiriendo, Es que no me acuerdo a el nombre. Ford se llama, Ford Fast. Pero eso es un seudónimo, claro, es un nombre Sí, artístico. es el nombre, el seudónimo artístico. Que quien es mucho más inteligente de lo que parece, evidentemente, en los vídeos esos, que evidentemente lo único que hacen es seguir ese formato que viene de Callejeros, del programa de Cuatro, y de muchos programas previos, ¿no? De Telebasura, donde se explota precisamente la ignorancia de la plebe o del pueblo llano, en sus peores momentos, como tú dices, la gente borracha, drogada, etcétera, con una edición bastante cabrona de vídeo. Pero bueno, era él. Tampoco íbamos a prometer que no íbamos a hablar mal de nadie en esta pero entrevista. claro, pero era para. No era por nada, no era una puntada sin hilo. Es que una vez le dieron sopas con onda, le dieron una lección de política enorme, porque preguntó a dos viejos, así, al azar, les preguntó por Venezuela. O sea, la tesis, el quoderat demonstrandum era, tú sabes de Venezuela porque ABC y La Razón te llenan la cabeza de basura politizada, pero tú en realidad no sabes política internacional, porque yo te pregunto quién es el primer ministro de Noruega y tú no lo sabes. Esa era la tesis a demostrar, ¿no? Entonces le pregunta al viejo, ¿qué pasa en Venezuela? Pues Venezuela es un desastre y tal, ¿no? Y ahora, ¿quién es el primer ministro de Noruega? Y tenía que demostrarse que el viejo era un ignorante en política internacional y no podía responder porque su opinión no estaba cualificada. Y le dieron una respuesta excelente. Le dijeron, mira, es que yo no sepa quién es el primer ministro de Noruega es una señal estupenda de que Noruega funciona. Porque quiere decir que hay un Estado, hay unas instituciones y eso funciona solo. No hay un señor que está tomando decisiones cada día como un Maduro o como un Sánchez, que cada día tiene una ocurrencia y dice, hoy vamos a llevar mascarillas. Al día siguiente, pues hoy no. Y al día siguiente, pues vamos a llevar 3 mascarillas. No, las instituciones funcionan solas. Así es como debe ser. Y le dieron una lección fantástica. Que yo no sepa quién es el primer ministro de Noruega dice mucho a favor de Noruega. Y que nos enteremos de quién es Kim Jong-un, de quién es Maduro, es una señal pésima. Y que esa gente pase a la historia es una señal pésima. Hacer historia es casi lo peor que puede hacer un político. Hablemos ahora sí ya de tu trayectoria académica. Cuéntanos, tú te licenciaste en Granada, ¿no? Y luego finalmente fuiste a hacer el doctorado en Bolonia. Hablas siempre muy bien del Colegio de España en Bolonia. Acabas de contar una anécdota de Umberto Eco allí en sus clases en Bolonia. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria académica. Sé que estuviste contratado como profesor de griego, si no recuerdo mal, ¿no? En la Universidad de Granada también durante un tiempo.
y ahora llevas ya unos años dando clase en secundaria. Háblanos de esa trayectoria. Sí, bueno, hay que decir al público que el que vaya ahora a Bolonia no se va a encontrar a Umberto Eco. Evidentemente, sí. Pero se puede encontrar cosas que están muy bien. Resumiendo mucho, yo empecé en Jaén. Yo empecé en la Universidad de Jaén. Allí estaba un grandísimo y genial maestro que era don Manuel Morales Borrero, que era un profesor del que se decía, en fin, del que se decía no, era verdad, que invitaba a alguien a su casa, tenía la biblioteca de autores españoles, esa maravilla de Rivadeneyra, tenía la biblioteca de autores españoles, y le pedía al invitado que cogiera un volumen al azar, lo abriera por donde quisiera, y le dijeran el volumen, la página y la columna. Y recitaba la columna. Qué fuerte. Bueno, él contaba que tenía un maestro que había sido discípulo de Menéndez y Pelayo. Contaba mucho que Menéndez y Pelayo se quedó soltero porque no quiso aprobar a su novia. Y entonces se quedó con su integridad, pero soltero. Y contaba Con la mucho... integridad doble, con la integridad sexual y académica. Bueno, la integridad sexual no tanto, porque también se rumorea, es fama, que Sí, que llevaba usaba putas a la Biblioteca sí, Nacional. a la Real Academia de la Historia. Eso no me lo han contado por esa vía, ¿no? Eso no me lo han contado por esa vía. Pero, en fin, creo que es como un obstáculo para su canonización, ese detalle, que el abogado del diablo encuentra eso. Pero, en fin, de eso nunca se sabe a ciencia cierta. De hecho, ayer vi una película muy, muy favorecedora sobre Dickens y me quedé pensando, pero un momento, Dickens no decían ahora que era un maltratador. Y luego estuve viendo un poco la documentación y vamos a ver, Dickens, como mucho se puede decir, que era una persona insoportable, pues como Paul Boursac, como Hamsun, o sea, es el típico escritor que en su casa no se podía mover un pelo mientras él escribía, pero eso no es ser un maltratador y eso es algo muy común a ciertas personalidades de escritor y que probablemente, muy probablemente le ponía los cuernos a su mujer, pero eso tampoco es ser un maltratador, es que ahora todo es violación, todo es violencia de género. Entonces me parece muy bien que esa película retome El hombre que inventó la Navidad, que retome una visión razonable de Dickens. Ahora todos son violadores, todos son pederastas, todos son... No, hombre, si no tienes pruebas... Yo tenía un profesor, efectivamente no vamos a hablar mal de nadie, sé que no citaré quién, ¿no? Pero yo tenía un profesor que saludó una vez a Dámaso Alonso y con eso ya se creía autorizado para decir que Dámaso Alonso era un putero de pro. Vamos a ver, si te ha dicho hola una vez, parece que te hayas ido con él al burdel. O sea, vamos a hablar de lo que sabemos. Bueno, lo que sabía este maestro de mi maestro era que Menéndez y Pelayo iba una vez en un tren y su maestro, ¿no? El maestro de mi maestro le dijo, oye, me voy a dormir un poco, estate despierto, a ver si nos vamos a pasar de estación. Bueno, pues iban a Madrid, desde Santander, supongo, ¿no? Iban a Madrid y, bueno, yo creo que acabaron en Cuenca o algo así y se han dormido. Y le dicen Menéndez y Pelayo, no me he dormido. Lo que pasa es que para estar despierto he ido recitando la Eneida a la inversa, desde el último verso hasta el principio. Y oye, es difícil. Entonces se había quedado absorto, para no dormirse, se había quedado absorto absorto en la recitación de la Eneida inversa y se había pasado de estación. Eso es lo que yo me encuentro en Jaén. Nada más llegar, que además es un poeta, lo que pasa es que tiene la inmensa mayoría de la obra inédita, aunque en su juventud creó una revista con Sánchez Dragó y allí publicaron poesías, pero la inmensa mayoría, o sea, cuando Dragó era rojo, ¿no? Pero este profesor que digo no es nada rojo en absoluto y sin embargo, vamos, nada rojo. Es decir, Vale. Al final vendió su biblioteca porque ya se la sabía. Se quedó con algunos libros importantes, pero la biblioteca ya no la necesitaba, ya se la sabía. Se quedó con algunos libros importantes como El pensamiento político de Franco. Bueno, pero eso no le impedía tener
pues un amigo como Dragó, que era rojo y estuvo en la cárcel por aquel tiempo por rojo, o tener amigos poetas casados con señores. Y eso no, es decir, no es óbice en absoluto para tener una ideología tan definida como esa. Entonces, claro, yo tengo ese maestro, poeta, erudito, y, ¿cómo decírtelo? Lo que hubo después no era igual. A mí me han engañado. Entonces, el único provecho que le pude sacar a Jaén fue una biblioteca estupenda en la que estaba, por ejemplo, la patrología latina de Miña. Las dos, la griega y la latina. Pero resulta que las tenían como libros de consulta y no se podían sacar. Ya ves tú, ¿de qué me sirve a mí tener la patrología latina si no me la puedo llevar a casa? Yeah. Pero le saqué mucho partido a la biblioteca. Hasta que un día resulta que no me pasaron la tarjeta bien, me sancionaron por como si hubiera querido robar las obras de Esquilo y me fui de Jaén. Me fui por eso. Porque... ¿Fuiste porque te habían acusado de robar las obras de Esquilo? Sí, me fui por eso y me fui a Granada y tampoco eso mejoró. Hombre, podías estudiar más lenguas, pero en materia, sí, en la biblioteca pues sí que podías sacar más cosas, pero igualmente la patología latina y la griega estaban de consulta y no se podían sacar. Es que claro, la gente lo ve grande y a 2 columnas y dice, esto es una enciclopedia. Así funciona esto, no te puedes llevar... Sí. Claro, es grande, pues ¿cómo te vayas a llevar una enciclopedia? Pero es que no se dan cuenta de que a mí la patología, si tengo que leerla en hora y media, no me sirve. Yeah. Yo me puedo leer los volúmenes poco a poco. Entonces me fui a Granada y, hombre, allí sigo en un grupo de investigación con Natalia Arsentieva, que es una erudita que viene de Arjánguelsk. Pero estuvimos discutiendo ayer precisamente con José Joaquín Olivares Burgos si Ana Arsentieva era de Ariol o de Arjánguelsk. Y yo creo que ella es de Arjánguelsk y el que es de Ariol es Andrieyev, porque hicimos un congreso sobre Andrieyev, muy divertido. O sea, son pequeños placeres que sí que me dio la Universidad de Granada. Vinieron los de la Sociedad Andrieyev, pues no sé si de Arjánguelsk o de Moscú, y me regalaron un libro fantástico de las fotografías de Andrieyev, que era un escritor, pero un fotógrafo exquisito, sublime, y se fotografiaba mucho con reproducciones de Goya, le encantaba Goya. Bueno, pues eso, en Granada podemos decir que saco eso, pero bueno, de la etapa de formación, que básicamente es en bibliotecas más que en clases, los siguientes recuerdos agradables que tengo pues son los cursos de verano del Escorial, cuando eso lo llevaba Caja Madrid, antes de que implosionara. Allí, pues, conocí a Carlos García Gual, a María Kodama. Bueno, sí, me lo pasé bien. Nos pusieron en la arca rusa y me dormí durante 2 horas de las 4 que creo que dura. Y luego, otros recuerdos agradables, pues en Heidelberg, el curso de verano de sánscrito. El curso nos lo daba Sadananda Das, un profesor indio. Sea, había también un profesor de nepalí, pero el nepalí ya me parecía demasiado friki. O sea, no hice el curso de nepalí porque ya me parecía demasiado. Aparte de que en la cena final de los 2 cursos, pues el profesor de nepalí decía Raksha, Raksha, y le traían vino. Y digo, pues ya sé lo suficiente en esta lengua, no me haga falta más. Y me lo pasé muy bien. Además, ahí había gente brillantísima. Estaba, por ejemplo, Stanisław Kania, que era un sánscritista polaco. Estaba Ginny Chong, que era una historiadora del arte chino. Perdón, una historiadora del arte en general. Solo que últimamente estaba haciendo cosas de estudios budistas y tal, ¿no? Pero se había leído varias veces el sueño del pabellón rojo. El sueño del pabellón rojo, que por cierto, habría que traducirlo más bien, dicen, como el sueño de las cámaras rojas, Bueno, y Bolonia. Por fin, Bolonia, como me habías preguntado por... Si me quieres interrumpir, interrúmpeme. No, sigue. Siempre te acusan de hablar más que el invitado. Pues
he rescatado un poco mi tesis, o sea, la tenía sujetando, la tenía calzando, o sea, literalmente la tenía calzando otros libros. No tengo mucho interés por mi tesis, aquí está, con los sellos del Colegio de España, de la Universidad de Bolonia, de la Universidad de Salamanca, porque me la dirigió Anna Wood. Bueno, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, dottorato in ricerca in filosofia, utrumecus albus itecus non sigue greco indosinica e filosofia e perscrutatio. Menos mal que en la lectura no se me trabó la lengua. Tutor, porque lo ponen en inglés. Chiarissimo profesore Walter Cavini, Giorgio Renato Franchi. Giorgio Renato Franchi es un... O sea, Walter Cavini es un típico profesor del analítico, ¿no? El típico profesor analítico, ¿no? Filosofía analítica. Pero Giorgio Renato Franchi es un discípulo de Giuseppe Tucci. Sí, claro. Y siempre que hablaba de Pasolini, decía el mal logrado Pasolini, el pobre Pasolini, ¿no? Y Anna Wood, vale. Aquí falta... Ah, bueno, o sea, claro, porque el otro era tribunal. Coordinador Walter Tega, que era un profesor estupendo, lamentablemente se jubiló el año que yo fui, se jubiló y era el encargado de los museos de Bolonia. Y había un museo indio que yo siempre quise ordenar, pero me pasé 2 o 3 años intentando localizar a quien tenía la llave. Nadie sabía quién tenía la llave. Y al final, cuando hablé con el que tenía la llave del Museo Indio, porque eran los universitarios los que lo organizaban, y yo dije, pues yo quiero organizar el Museo Indio. Pues me dijeron, me dijo, sí, ya recuerdo, me dijo un profesor de sánscrito estupendo, que, o sea, allí había, no quiero, o sea, he dicho, Umberto Eco ya no está. Umberto Eco ya no está. Pero hay profesores estupendos en Bolonia, empezando por Giulio Solavia, que es un políglota descomunal. Creo que, bueno, la última vez que estuve visitándolo, era el director del departamento de arabística, pero sabe indonesio, sabe, o sea, pues, sabe sánscrito, es un experto en lengua gitana, o sea, podría dirigir cualquier departamento, pero lo pusieron en arabística. Y había un profesor de sánscrito magnífico, amabilísimo, que examinaba oralmente, porque allí los exámenes son orales, examinaba a sus... Yo una vez oí un examen suyo, ¿no? Una alumna que le daba un examen. ¡Qué maravilla! Le daba... o sea, eran preguntas como las 6 escuelas ortodoxas de la filosofía india, y contestaba, pues, por el manual de Tucci. Eso era una cosa fantástica. Magnífico. Ojalá hubiera aquí algo Yo creo parecido. de hecho, creo que me compré, lo tengo ahí, sí, tengo ahí la historia de la filosofía india de Tucci, justamente por recomendación tuya. Cuéntanos un poco cuál es el contenido de la tesis doctoral, nos has leído el título en latín y en qué idioma lo escribiste. Era una comparación entre la filosofía griega y la filosofía india. ¿Cuál era el tema que más, en que te centraste? Si es que había algún tema en el que te centraste. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, dejando lo del Museo Indio, que es que al final, cuando por fin supe quién tenía la llave, me dijeron que lo que había eran como 4 manuscritos escritos en escrituras del sur, que yo no sé leer, y 4 cosas así, que al final que no merecía la pena. Que ahí había 4 cajas y que eran todo escritura, a lo mejor estaba en dravídico incluso, no era ni siquiera sánscrito, sino dravídico. La tesis, tú has editado tu tesis. Yo, mi tesis, ya ves que no estoy muy contento con ella, incluso salió mal hasta la encuadernación, porque el plateado está malísimo y está a punto de borrarse. Nos cobraron como 35 euros por encuadernarlo y el resultado fue desastroso. Bueno, aquí tienes el lomo. ¿Dónde lo pone? Tesis, ¿no? Yo no lo veo. O sea, Sí, ahí lo pone, en mitad. está aquí, pero fíjate si es malo el dorado. Bueno, en realidad es plateado. Claro, porque el dorado es una hortera, es plateado. Bueno, ¿de qué va esta tesis? Esta tesis, pues al igual que tú en Mallorca y yo también, quisimos ir al punto culminante, al punto alfa y omega,
pues yo tengo que hacer una tesis de filosofía, yo quiero tratar qué es la filosofía directamente. Y empecé por ahí. Luego me di cuenta de que eso no me daba tiempo y había que contar toda la historia de la filosofía a través de un solo ejemplo, de un caso concreto, y ya tiraríamos de ahí. Como yo entiendo que la filosofía es griega, india y china, ahí es donde hay algo que se pueda llamar filosofía. Luego, posteriormente, ya pensé que en realidad la filosofía nace en Babilonia. No en Egipto, no, en Babilonia. Y que el primer texto filosófico es el diálogo del amo y el esclavo. Esa es mi Que teoría. también leí hace poco, gracias a ti, traducido en ocasiones como El diálogo del pesimismo, ¿no? Mitan Kuranji, Sí, si no lo estoy pronunciando mal, que es un texto formidable, además con una actualidad filosófica increíble, porque la relación entre el amo y el demasiado. esclavo puede ser perfectamente contemplada como la relación entre la voluntad y el intelecto, en fin, que plantea muchas cuestiones, la cuestión de si la Sí, filosofía y es como sierva de la la relación entre el PSOE teología. y su votante. Efectivamente, efectivamente. Para el que no lo sepa, pues se puede encontrar perfectamente el diálogo en una traducción al castellano bastante buena a través de Google. Y nada, pues el diálogo del pesimismo, el diálogo del amo y el esclavo. Pues nada, estabas contando. Entonces, Sí, en tu tesis partías del origen de la filosofía en India y en Grecia. claro, yo quería dar una imagen global de toda la filosofía griega, india y china, pero me centré en 3 autores y 3 textos para, en fin, para tener una base, porque a mí no me gustan los grandes tratados, sino los pequeños ensayos microscópicos que dan al final una versión macroscópica. Entonces me centré en Kun Sun Lun, que dice que un caballo blanco no es un caballo, me centré en Estilpón de Mégara, que dice que no se puede decir caballo corre, no se puede predicar caballo corre, porque caballo es una cosa que no tiene que ver en esencia absolutamente nada con correr, y en Nagarjuna, que no habla de caballos, ni de correr, pero que como es de alguna manera concomitante con Zenón, y a partir de ese libro magnífico que es Lógica Budista de Shcherbatsky, Shcherbatsky establece al final de sus 2 volúmenes de Lógica Budista un diálogo ficticio, fantástico, fantástico no en el sentido de que sea fantástico inventado, fantástico porque es genial, entre filósofos griegos, indios, alemanes, es una genialidad. Shcherbatsky, Sí, sí, la lo tengo lógica aquí también. budista de Shcherbatsky. Bueno, pues no me gustan las tesis. Vamos a decirlo claro, no me gustan las tesis. Porque ¿qué es una tesis? Una tesis es una... Yo no escribí esta tesis para la posteridad, ni nada, la escribí para mí. Pero escribí más de lo que a mí me hubiera gustado. Porque ¿qué es una tesis? Es ver todo lo que se ha escrito sobre un tema. Y te aplauden cuando citas todo lo que se ha dicho sobre un tema. Pues yo te digo, todo lo que se ha dicho sobre un tema no es importante. Al Es final, curioso que lo digas tú esto porque si algo es el estilo Bellido Morillas, bueno, no es tanto el estilo exhaustivo cuanto el estilo mega referencial. Es decir, si se te puede echar en cara algo, si se puede ver algún tipo de efecto, yo creo, retórico en tus conferencias, en tus textos, es que son muy abrumadoras. Es decir, que son muy interesantes como para los que estamos trabajando en el tema, porque evidentemente das un mapa amplísimo a partir del cual se puede trabajar. Para el público que quiere informarse o estar al tanto de ciertas cuestiones, digamos que los árboles impiden ver el bosque. Y yo sé que, bueno, te quería preguntar sobre este tema también, ¿no? Es decir, tú tienes un mecanismo retórico de exposición que siempre haces la referencia a Quintiliano y dices que, bueno, que al final cuando uno argumenta, cuando uno expone oralmente y también por escrito, pues hay que hacer una narratio, tienes que meter algún tipo de historietilla para ir rellenando el espacio antes de decir la conclusión teórica, intelectual, filosófica y tal, que se puede resumir en una frase, ¿no? Recuerdo perfectamente que en un texto tuyo decías, simplemente glosando a Quintiliano, que la conclusión o la tesis tiene que ser como la aguja de una abeja
que sea corta, pequeña y que se te quede dentro y te inocule su veneno, ¿no? Y es cierto que en tus textos, es decir, en tus textos yo lo que veo es una combinación muy interesante, que está por supuesto también en Menéndez Pelayo, Sí, lo de la abeja entre... es de Marcial también, o sea, que un epigrama tiene que ser como una abeja, eso lo dice Marcial. Eso. Entonces, Marcial de la provincia, o sea, de la comunidad autónoma en la que estás. efectivamente. Pues, bueno, era simplemente un poco un pequeño apunte, ¿no? Es decir, es curioso que seas tú justamente el que digas que toda esta documentación acerca de lo que se dijo y la bibliografía y las referencias y las citas y demás, cuando tu estilo expositivo pues es muy citacionista, es muy referencial, es muy difícil leer un texto tuyo, que no sea un texto, vamos a decirlo, cómico, irónico, etcétera, que tienes varios, como una carta a Íñigo Rejón, en fin, o incluso, si no recuerdo mal, también tienes una carta a no sé qué organización. Eso no es un texto irónico, esa carta la mandé de verdad. La manera es de verdad, pero bueno, Sí, sí. pero que tiene un toque, o sea, si no recuerdo mal, le proponías a Íñigo Rejón le dabas las pautas para crear una, no sé si es en ese texto o en otro texto, porque has escrito varios textos así como de coña, crítico a política relacionado con Podemos, donde explicabas cómo se podía montar una dictadura totalitaria comunista en España, Sí, una partiendo de república popular. efectivamente, una república popular a Y que partir el rey de no la era ningún constitución. problema, porque ya hay precedentes, ya está el precedente de Camboya. Ajá. Bueno, háblanos un poco más de tu tesis doctoral, anda. Me parecen estupendas todas tus observaciones y puedo contestarte a base de referencias. Vale. Primera referencia. Antes enseñaba esta antología mía, pues yo creo que son como los primeros textos, ¿no? Que escribí antes de terminar la carrera. Yo iba a congresos antes de terminar la carrera. Yo creo que incluso en segundo de carrera, no me acuerdo, pues presenté una comunicación sobre el libro de Buen Amor del arcipreste de Ita, las poesías del arcipreste, y cuando terminé, bajaba en un ascensor, creo que, no me acuerdo dónde era, bajaba en un ascensor y me encontré al salir del ascensor con Francisco Rico. Y me dijo Francisco Rico, joven, ¿de dónde sale usted? Es usted casi tan pedante como yo de joven. Me dijo eso y digo, pues, tiene razón, ¿por qué los jóvenes tenemos que ser tan pedantes? Yo creo que Francisco Rico, con ser todo lo pedante en el buen sentido que es, no puede ser tan pedante como lo era de joven, porque el joven está como obligado a demostrar que sabe y eso no hace falta. Segunda cita. Yo no he leído cómo se hace una tesis de Umberto Eco. Yo creo que el lector español no suele saber que en Italia se hace la tesis di laurea, que no tiene nada que ver con una tesis doctoral y que no sirve lo que dice Umberto Eco para hacer una tesis doctoral en España. No he leído eso. Pero sí que tuve muy presente al escribir mi tesis dos citas de Julián Marías. Julián Marías distingue entre la tesis alemana, que es una gran obra de investigación que lleva años, y la tesis francesa, que es simplemente un trabajo de investigación iniciático, ¿no? Una iniciación a la investigación para luego desarrollar una vida de trabajo. Que la tesis francesa tiene, yo que sé, 100 páginas o menos. Bueno, vamos, si es una tesis de matemáticas puede tener 20. Sí. Si tú haces un descubrimiento en matemáticas, una tesis doctoral. Nash se doctoró con el famoso artículo sobre los equilibrios que la llevan su nombre, sobre los equilibrios de Nash, que tiene Y basta y sobra. 15 páginas o así, sí. Sí, basta y sobra. Y la tesis alemana, pues es una gran obra en varios volúmenes. Y decía Julián Marías que la tesis española es la tesis con la extensión de la alemana y el trabajo y el esfuerzo de la francesa. Está Eso muy bien visto. lo tuvo muy presente. Y también decía Julián Marías, comentando una cuestión de filosofía en Machado, que el español cita todos los libros menos el único que importa. Que es el que ha copiado. ¿Mm? Que es el que ha copiado. que cita todos los libros, salvo el único que importa, que es el que ha copiado. Él decía, ¿Te refieres? en ese caso,
en el de Machado, él veía que quienes habían hablado sobre la cuestión no habían visto el único libro que había que citar, no lo citaban. Pero lo que dices también es verdad. Por eso pasa mucho, por ejemplo, con Menéndez y Pelayo. Tú encuentras en muchísimos textos que dicen, Menéndez y Pelayo habla de esto y se equivoca. Y parece que lo han dejado ahí. Pero luego resulta que todo lo que sigue en el artículo es plagiado de Menéndez y Pelayo. Claro, dicen, pero no citas a Menéndez y Pelayo. Sí, lo cito al principio. No dicen que todo lo que viene después, pero lo roban. O sea, no son ladrones de guante blanco, son saqueadores que primero roban a Menéndez y Pelayo todo lo que lleva y luego le dan una patada en el suelo. Se llevan lo que tiene y le pegan una paliza encima. Bueno, pues pasamos ya al grandísimo rector del Colegio de España, que es José Guillermo García Valdecasas. José Guillermo García Valdecasas y Andrada van der Wilde, porque es descendiente de Andrés Fernández de Andrada, el autor de la Epístola Moral a Fabio, que yo le he oído recitar sin un solo error de improviso. O sea, en una noche, así como a las 4 de la mañana, sale el tema, la Epístola Moral a Fabio, y la recita entera. Sí, que son más de 200 versos fácilmente, ¿no? La Epístola Moral a Fabio Don Manuel Morales Borrero nos la mandó a aprender para un examen. El examen era la Epístola Moral a Fabio y teníamos que ponerla. Que transcribirla ya. Yo eso no puedo hacerlo, yo no logro, no soy capaz de eso y envidio mucho a quien es capaz de hacerlo. Bueno, por cierto, don Manuel Morales Borrero, aparte de hacer exámenes de gran memoria, también hacía exámenes de pensar, que son los que a mí me gustan, tipo pregunta, ¿de qué color lleva los zapatos la regenta en la procesión? Y todo el mundo respondía, pues morados, pues. Clarín se pasa un montón de páginas describiendo los pies desnudos de la regenta. Entonces, claro, si no sabes de qué color llevaba los zapatos es que no la has leído y perfectamente esa pregunta que parece cruel es una pregunta muy positiva y es una pregunta muy bien hecha y muy justa. Bueno, pues José Guillermo García Valdecasas, claro, son 4 apellidos, García Valdecasas y Andrada van der Wilde, porque no es un apellido holandés. Decía algo parecido a Marías, y es que lo académico, bueno, empecemos, creo que es en este orden. Lo erudito es citar el primer libro que dice algo. El primer libro que tiene una idea, lo citas, eso es lo erudito. Y lo académico es citar el último libro. De hecho, el TRAP, en la primera página ya te criticaba que citabas en el epígrafe a una escritora feminista de los 70. La primera cita del TRAP. Ah, sí, Rus, Johanna Rus, que tiene el libro de cómo acabar con la escritura de mujeres. Y sí, es Vale. el primer epígrafe que aparece. Pues esa cita es de Chesterton. Tal cual. Tal cual. Bueno. Entonces, pues claro, tú has sido ahí académico. Si hubieras sido erudito, sí, citarías a Chesterton, no citarías a... Claro, yo no sé quién es Leroux. Tú, afortunadamente, no eres tan académico como para no saber quién es Chesterton. Por lo menos eso, sí que eres erudito. Pero ahí has pecado de académico. Hombre, la gracia que tenía era que era un texto, o sea, ahí había un doble juego tratándose de un libro que se publicaba justo después de todas las polémicas que yo había tenido, las acusaciones, evidentemente, de machismo académico, etcétera. Una cita. Ahí también yo estaba lanzando un guante, quiero decir, a todos esos periodistas que se las dan de muy enterados, etcétera, porque citaba el nombre de la feminista, pero no citaba el libro del que provenía. Entonces, era un juego realmente entre la dedicatoria del libro, que era mi hermana, y el primer epígrafe, la primera cita del libro, que era una cita de un libro titulado Cómo acabar con la literatura escrita por mujeres, con la referencia, la cita dice algo así como: una poeta no publicada de Boulder, Colorado, me dijo en una ocasión, todo lo que merece la pena ser hecho merece ser la pena hecho mal, o algo así, ¿no? Sí, eso es de Chesterton. Y eso es de Chesterton, pero bueno, al final tiene gracia que al final sea una
una feminista más o menos desconocida hasta que le han traducido este libro en español hace un año, citando a una poeta inédita que en realidad está glosando a Chesterton, y yo soy el último pardillo de esa lista o de Que esa además cadena. Chesterton es un gordo, blanco y heterosexual. Es lo peor que se puede hacer. Encima es gordo. Hostia, y un poco racista también, ¿eh? Me No, leí no, no, hombre, no. No, no alguna redondeemos. cosa. Todo el mundo era Alguna cosa. racista. De hecho, yo ahora voy a defender a Gobineau porque Gobineau es de los menos racistas que estoy haciendo una serie de introducción a grandes autores y casualmente con toda esta movida de las vidas negras importantes, yo quería hacer a Gobineau, pero es que Gobineau me está llevando mucho tiempo porque tiene mucha obra. Pero me encanta Gobineau. No es el racista que la gente se piensa. Habla fatal de los padres fundadores, por supuesto. Habla de, incluso cita ese asunto tan espinoso de la hija bastarda, de la hija negra, o sea, los hijos negros de Jefferson. Uh-huh. Y habla fatal de la esclavitud, por cierto. Y hay que decir una cosa. Pedro II, que es un genial monarca porque él, en contra de la opinión de sus súbditos, quiso a toda costa prohibir la esclavitud, lo hizo en buena medida, por inspiración de Gobineau. Gobineau era el que tiraba ahí de Pedro II para que eliminara la esclavitud, porque Gobineau, como buen racista que era, abominaba de la esclavitud. Porque él veía que la esclavitud era la vía perfecta para que las razas se mezclasen. Porque como tienes ahí a mujeres que no son dueñas de su voluntad y están sometidas a un amo, ahí las razas se mezclan por fuerza. Gobineau era enemigo de la esclavitud. Y sin embargo, los padres fundadores, pues yo lo adelanto, ¿no?, de lo que estoy investigando y tal, me ha encantado una escena de Washington en sus plantaciones. Por cierto, el que quiera hacer algo en Madrid relacionado con el black, con las vidas negras importan, que sepa que en el Museo Thyssen-Bornemisza tiene el retrato de un cocinero, de un esclavo cocinero de Washington que se escapó, seguramente por lo bien que lo trataba Washington. Está el retrato del esclavo Hércules con su uniforme de cocinero en el Thyssen-Bornemisza. Bueno, pues hay una escena fantástica de... O sea, Gobineau cuenta lo de Jefferson, ¿no?, y sus líos ahí con... Pero es que Washington una vez está en su plantación, en una de sus plantaciones, y ve a un esclavo con un cabestrillo, con la mano en cabestrillo. Y le dice, pero bueno, ¿por qué no trabajas? Dice, no, es que tengo la mano rota. Y se mete la mano en el bolsillo y se pone a hacer como que trabaje. Mira, ¿ves? Yo puedo hacerlo. No tengo esta mano y puedo ponerme a trabajar. Si tú tienes la mano para comer, si tú puedes comer con esa mano, úsala también para trabajar. Eso es fantástico porque es el Washington señorito Iván. El Washington, el padre libertador, actuando pura y llanamente como el señorito Iván con Paco el Bajo. Pero es maricón. Si puedes comer con esta mano, puedes trabajar también. Y ese era Washington. Y en cambio Gobineau es el tío que dice que acabemos con la esclavitud porque aquí hay gente que no es dueña de su voluntad, que los blancos están violándolas y al final la raza degenera. Es una vía como otra cualquiera de oponerse a la esclavitud. Bueno, y es un humanista, Gobineau, y abomina de estos liberales. Por cierto, que es una cosa muy curiosa de Gobineau, hablando de política y revolución, que abomina de los demócratas y de los, como si dijéramos, de los socialdemócratas, pero los combinados, en cierta medida, le caen simpáticos. Y yo creo que es porque derriban la columna de Napoleón, que es algo que podía tener común un monárquico y la comuna. Bueno, que nos hemos perdido. Estaba citando a José Guillermo García Valdecasas en eso de que hay que ser eruditos y no académicos. Si tú te has justificado, al final estás citando a un gordo heterosexual varón burgués. Bueno, y católico. Vale, José Guillermo García Valdecasas es la figura intelectual más prominente de nuestro siglo.
Dicho sea de Sí, paso. Dicho sea de paso. profundiza en ello. El que quiera leerlo, hay un volumen que compila sus ensayos que se llama Las Artes de la Paz. Las Artes de la Paz es una cita de la gramática de Nebrija, que fue compañero nuestro, fue colegial del Real Colegio de España, y él la metió en la oración, o sea, en la oración de la comida, ¿no? Que florezcan las artes de la paz. Pues es una cita de Nebrija y es el título de... Lo estás buscando. Sí, aquí lo tengo. Lo edita el Centro de Estudios. Bueno, ahí no hay más prueba que ese volumen. Y además es un volumen de cosas rescatadas, de columnas del ABC, etcétera, porque él, digamos que la gran obra de su... Es ridículo, ¿no? Pero una de sus obras, una obra importante de su vida iba a ser un volumen sobre la Celestina. ¿Vale? Purgando la Celestina de todo aquello que le sobra, o restituyéndola a su forma original. Pues resulta que le robaron el maletín donde estaban todos sus manuscritos. Y cuando fue a presentar la denuncia, estaba mecanografiando el policía, pues dio cuenta de que le habían robado un maletín. ¿Qué contenía el maletín? Pues años de trabajo sobre la Celestina, descubrimientos importantes. El maletín no contenía nada de valor. Pero, gracias a Dios, resulta que como era un pionero de la informática, rescató un poco de un ordenador de estos primigenios y salió un libro que ahora está en Castalia, que es La adulteración de la Celestina, que se lo mandó a Deyermond y no le contestó, pero yo conocía a Deyermond un poco antes de morir y me dijo eso, que lo había visto y que se lo agradecía y pude servir un poco de correo. Deyermond era un genio también. O sea, vamos a ver, yo hablo mal de la universidad, no me ha llenado, no me ha dado lo que... Claro, no me ha continuado, no me ha dado continuidad con Manuel Morales Borrero, ¿no? Pero he conocido a Deyermond, he conocido a Nagud, he conocido a Soravía, o sea, he conocido a profesores que realmente son luminarias. He conocido también a Donald Kenrick, que es el mayor políglota de nuestro siglo. Donald Kenrick, que resulta que yo quedé con él en Londres y pensaba quedar con él en su despacho en la universidad. Resulta que me citó en el Museo Británico porque no tenía despacho en la universidad, porque hacía un huevaco de tiempo que pasaba de la universidad y trabajaba para el Banco de Inglaterra, creo. No, para el Banco Santander. Trabajaba para el Banco Santander porque se había cansado, lo cual es mala señal, ¿verdad? Sí que es mala señal. Una de las preguntas que me habías sugerido era justamente que te preguntara por tu relación con la universidad y posteriormente con la educación secundaria. Yo creo que a ti la educación secundaria sí que te hace mucho bien en el sentido de que en tus clases de secundaria te ves obligado a hacer mucho más accesible tus conocimientos a un público estándar y a día de hoy incluso el público universitario si vas más allá de lo que tú expones en Eso es para ti, pues se pierde. Y tengo que reconocerlo, incluso yo mismo, pues leyendo ciertas cosas de lengua incluso, y de lengua, no de literatura, sino de lengua, pues te sorprendes y hay cosas que tienes huecos o vacíos, evidentemente, todos los que tienen que ver con la literatura india, pues Yaska, Panini, todos estos autores que yo he conocido y he empezado a leer a través de tu recomendación, pues claro, tú como buen erudito y no académico, pues los mencionas y los referencias como los padres de la división entre ¿cómo es esto? El tema y el rema, este tipo de asuntos. Es Platón el que supuestamente acuña esa distinción, ¿no? Pero que está en Yaska, está en Panini. Háblanos un poco de eso, de cuál has visto que ha sido la influencia de la educación secundaria en tu trabajo como docente y como investigador. También muy buena pregunta, sí. Bueno, dos cosas sobre esto. En primer lugar, que las programaciones de secundaria, las programaciones que el Estado impone en secundaria, yo creo que son reírse del estudiante. Porque se le exigen cosas que ni siquiera a los universitarios les importan. Es una cosa recurrente en primero de eso, en segundo de eso, o sea, son niños. Una cosa recurrente el enseñarle
las funciones del lenguaje de Romain Jacobson. ¿Eso a quién le importa? O la diferencia entre coherencia y cohesión del matrimonio de Harry. Eso no le importa a un universitario. Le va a importar a alguien que a lo mejor lo que quiere es, yo qué sé, salir de caza o construir barcos o lo que... No le importa a la mayoría de la población porque es que no le importa a los universitarios. Yo creo que cargan demasiado en la programación de cosas universitarias muy sutiles y dejan de lado la literatura y leer los clásicos, que yo creo que es lo que importa. Lo que me lleva, por cierto, a una cita que quería hacer cuando me hablabas de si era difícil encontrar libros, que si era una ventaja vivir en España profunda porque aquí solo quedan libros clásicos. No, ya te digo, es mi esfuerzo el hacer como hacía don Vicente Salvá, que en su gramática decía que él se enorgullecía de haber leído por cada libro moderno 20 antiguos. Eso es lo que hago yo. Por cada libro moderno, 20 antiguos. Pero aquí cuesta, porque ya te digo que lo que abundan son los libros modernos. Es un esfuerzo que me impongo. Y en las bibliotecas, trágicamente no solo en Andújar, sino en todas partes, pasa eso, que los libros antiguos desaparecen de los anaqueles, los libros magníficos de la editora nacional se estaban guillotinando, es una locura. Y aquí en Andújar, por ejemplo, pues se habían ido a los sótanos, pues la historia de las revoluciones en España de Blasco Ibáñez, los escritos de Nebrija en la editora nacional, una locura. Todo eso se esconde y al final, como en Los Simpsons, ¿no? Se lo dan de comer a los cerdos, cuando las estanterías que están al alcance de todos se llenan de Pantojas y Pelayos y, bueno, Ruiz Zafón nos acaba de dejar. Ese estilo, Posteguillo, ese estilo de cosas, y Blasco Ibáñez se lo echan de comer a los cerdos. Yo he tenido mucha suerte de estar en Vera, que ahí, afortunadamente, la biblioteca sí era España profunda y estaba la genealogía de los dioses paganos de Boccaccio en la editora nacional, los últimos escritos de Kant también en la editora nacional, el manual de métrica y prosodia de Agustín García Calvo, una maravilla, porque ahí han sabido mantener lo que vale. Muy bien por la Biblioteca Municipal de Vera. Dicho, a mí me hizo el año. Yo me lo pasé estupendamente y además se podían sacar. Porque en cuanto te digan, no, es que el manual de prosodia y métrica de Agustín García Calvo es de consulta. No, hombre, eso es una lectura muy agradable, es una lectura muy divertida. Entonces, un libro clásico por cada 20 antiguos. Pero tu pregunta era, es que esto no quería dejarlo pasar. Tu pregunta era, ¿por dónde íbamos? Era sobre, yo mismo me he perdido. Estábamos sobre el tema de cómo la educación secundaria te ha influido a ti. Ah, sí. Eso por un lado. Piense que de momento la programación se ríe de los alumnos. Porque dice, venga, dime la diferencia entre coherencia y cohesión. Dime cuántos... Mira, los tipos de palabras para Aristóteles eran 3. Los romanos lo convirtieron en 9. De ahí pues, deberían salir todos los complementos. Pues, ahora resulta que hay como 15 partes de la oración, según el último libro de bachillerato. Eso crece, son como los gremlins. O sea, tú los dejas. Yo te voy a decir una cosa, cuando gané la oposición, me encontré que habían puesto cosas nuevas. Desde que yo terminé la carrera de Filología Hispánica, cojo el libro y digo, anda, si esto lo han puesto nuevo. Y encima gente que ya tiene más años que el campo me dice, no, esto es muy importante. Digo, pero ¿cómo va a ser importante si cuando tú estudiaste no existía? Y ahora resulta que es fundamental. Bueno, eso por un lado. La programación es reírse de los alumnos. Hay que simplificar. Menos gramática. La gramática para mí sería ideal dejarla como la dejó Correas. La gramática de Gonzalo Correas sería lo ideal para que estudiaran las personas que van a estudiar cualquier otra cosa o que van a trabajar. Hombre, ya la ortografía de Correas también sería deseable, pero a lo mejor es mucho pedir. Un defensor, no recuerdo quién, un defensor de la ortografía de Bello, que es menos radical que la de Correas, contaba que había ido a la academia y había dicho, hombre, pero la ortografía hay que reformarla ya, y le habían contestado los académicos, hombre, sí, pero es que no hemos pensado en eso, en esas cosas, es que no se nos ocurre. Para mí lo ideal sería simplificar la ortografía, a lo mejor es mucho pedir, pero la gramática sí, por Dios, yo seguiría como manual la gramática de Correas, que es perfecta,
3 partes de la oración, todo muy sencillo, pero bueno. Segunda cosa, ministro Castells, si no se escucha. Yo ya sé que no soy una estudiante provocativa, ni... Vale. Ministro Castells, si nos escucha, si quiere una universidad en cada pueblo, eso ya existe. Los institutos son pequeñas universidades en las que se enseña de todo y los profesores están perfectamente capacitados e incluso mejor que los universitarios para enseñar lo que la universidad necesita. Porque el profesor universitario medio entra porque ha demostrado que es experto en una parcela mínima. Sin embargo, nosotros tenemos que opositar y demostrar que conocemos todo el ámbito, incluso ámbitos que la gramática y cosas así que a mí no me importan. Yo tengo que demostrarlo. Es decir, los institutos de secundaria son pequeñas universidades. ¿Que quiere una red en la que todo el mundo pueda ir a la universidad en su pueblo? Ya existe. Simplemente hay que extender la educación secundaria a la universitaria y no habría ningún problema. Los profesores están cualificados de sobra. Mis compañeros están perfectamente cualificados para enseñar lo que se enseña en las universidades. Y sería, en cierta medida, volver a aquellos tiempos en los que los profesores de, digamos, secundaria eran catedráticos. Yo hace poco estuve en Villanueva de los Infantes con los alumnos ahí de visita, casi nos linchan, porque era un día previo a que cerraran los institutos y los lugareños dijeron que ahora cierran todo y nos traen aquí a los jóvenes, casi nos linchan, pero el caso es que la visita terminó así muy de casualidad con un estudiante que se había preparado la visita a las escuelas. Pues resulta que en esa escuela de Villanueva de los Infantes, que es un pueblo que sigue siendo pues retrógrado y poco amigable y poco turístico, pues resulta que en esa escuelita, así como todo muy castizo y muy típico, enseñaron Jiménez Patón y Quevedo. Uh-huh. En cualquier escuela de pueblo, ¿verdad? Que tienes ahí a Quevedo enseñando. Volvamos a eso. Porque ya no tenemos un Quevedo, ya hemos perdido coeficiente intelectual, hemos perdido masa cerebral, cada vez somos más idiotas. No va a haber un Quevedo enseñando. A lo mejor hay alguien menos racista, menos machista, menos misógino, menos... Pero menos no es antitaurino Quevedo. también. Menos Todo. antitaurino. Claro, sí, porque decía que era una fiesta de moros. Pero bueno, estamos capacitados. Castells, ministro Castells, excelencia, si quiere usted, universidades ya existen. Simplemente hay que extender lo que enseñamos aquí a la universitaria. Y de hecho, yo enseño en el nocturno y mis compañeros enseñan módulos de dietética, con mucha acribia científica. O sea, es casi una mini universidad. Si quieres, como una politécnica, como una... Sí, además es que la razón principal por la que ha habido esa escisión o ese corte cada vez mayor entre la universidad y la educación secundaria es porque en la universidad realmente lo que nos dedicamos es a investigar, es decir, a producir cantidades ingentes de papeles, por decirlo en Cuando castellano. es paradójico, Ernesto, es paradójico que vosotros os dediquéis a investigar cuando vosotros no tenéis tiempo de investigar. Quienes tenemos tiempo de investigar somos nosotros. Yo tengo ahora el tiempo que no tenía cuando estaba en la universidad. Porque en la universidad todo el tiempo se te va en demostrar que haces cosas que no puedes hacer porque estás demostrando que las haces. El tiempo de universidad se te va en hacer currículos para pedir becas y encadenar una beca con otra. Cuando tienes una plaza fija ya puedes investigar. Nosotros tenemos que hacer programaciones, tenemos que decir lo que vamos a hacer y eso nos lleva mucho tiempo. Pero es que vosotros tenéis que contar lo que habéis hecho y eso lleva más tiempo todavía. Sí. Hablemos un poco entonces de tu programación, de tu futuro. Yo sé que has sido tentado por alguna editorial para escribir algún libro y yo desde luego creo que harías Sí, el bien problema que en... tengo es el que te he dicho de mi método de Efectivamente. trabajo, que un día hago 50 páginas y otro no hago nada y en eso estoy. Sí, con editoriales he hablado Has mucho, pero topado. tengo eso. Con las Además, editoriales has ¿sabes? topado. Yo me estoy encontrando un poco y Mira, te he dicho que hice una tesis en el Colegio de España. Repito que el Colegio de España ha estado, digamos, como
casi refundado, es como el San Francisco con respecto a Jesucristo, con respecto a Don Gil de Albornoz en el colegio, es una figura intelectual única en Europa, no ya en España, en Europa, que es José Guillermo García Valdecasas. Y hablando bien, por cierto, del Colegio de España, una nota, un paréntesis. No se me olvida que de lo que tengo que hablar es de mi capacidad para escribir un libro, aunque yo cada vez me veo más como Borges. Que no solo... Mira, Borges no escribió nunca una novela. Borges escribía cuentos. Pero al final de su vida ya andaba diciendo que escribir cuentos tampoco lo veía muy necesario, que casi podría conformarse con escribir el argumento de los cuentos. ¿Para qué escribir el cuento? Pues yo me veo un poco así. ¿Para qué? Y mi tesis, venga, vamos a hacer diseminativo recolectivo. Mi tesis, ¿de qué va mi tesis? Pues al final, o sea, mi tesis es útil para mí porque con esto he aprendido filosofía. Bien. Pero para el público, ¿para qué es interesante? Para el público que ya sabe filosofía, digamos, o que quiere estudiar filosofía de otra manera distinta a la mía. ¿Para qué es útil? O sea, ¿en qué podemos resumir esta tesis? Pues que lo único relevante en cuanto a lo de caballo blanco no es caballo, lo único relevante en la comparación entre Kun Sun Lun y Estilpón de Mégara es que esas paradojas sofísticas, en realidad, lo que encubren es un pensamiento monista y simplemente es una reducción al absurdo de la predicación. Tanto Estilpón de Mégara como Kun Sun Lun lo que defienden es que, digamos, solo se puede decir es, ¿no? Como Parménides, y todo lo demás no tiene sentido. Y todo lo que se haga a partir del es ficcionalismo, y por eso hablaba de Feijinger. Hay una referencia a Feijinger y el enorme ficcionalismo indio. Hay muchos filósofos ficcionalistas indios. De hecho, Tucci cita las leyes de Manu para, o sea, todo encarta. Pero en resumen, yendo a eso de caballo blanco y caballo blanco no es caballo y caballo corre, no tiene sentido, no se puede decir, me remite a Hu Xi, que es un filósofo chino genial, magnífico, porque Hu Xi es muy recomendable, queridos niños, porque Hu Xi se deja de tonterías. Es un filósofo positivista, es un filósofo racionalista, que no es de estos que vienen, no, es que los chinos piensan de manera distinta, el pensamiento no es una filosofía, es un pensamiento. Hu Xi se deja de tonterías y hace unas interpretaciones brillantísimas de toda la filosofía china desde un punto de vista racionalista, muy esclarecedor. Por ejemplo, Yi Qing lo interpreta como símbolos de una escritura olvidada. Es muy recomendable. Bueno, pues Hu Xi en su tesis en 1922 dice esto que yo he dicho, que Kun Sun Lun lo que es un monista. Eso lo dice Hu Xi. Y en cuanto a Estilpón, Rankin predica lo mismo en su libro sobre sofistas. Entonces, ¿cuál es la utilidad de todo esto? Podría reducirse a un artículo diciendo que, qué curioso, dos grandes expertos en estos dos filósofos coinciden en su interpretación, con lo cual la comparación ha salido, ya está, perfecto, pero eso cabe en una página. Ya. Todo lo demás me sirve para aprender filosofía y, bueno, el que quiera puede leerlo para aprender cosas. Hablo de filosofía medieval, hablo de la guerra, hablo de la Revolución Inglesa, hablo de muchas cosas que no tienen que ver, es como esos programas de televisión. ¿Existen los extraterrestres? Uno lo ve muy interesado, sabe la respuesta. No tenemos ni idea, pero vamos a echar un rato y a aprender cosas. Esa es la utilidad. Pues se aprende un montón. Yo creo que de programas sí populares no he aprendido más de arqueología que en uno de unas 6 horas o algo así, que se llama The Banking Ancient... Sí, te lo pasé yo. Me lo pasaste tú. Sí, brutal. Y además con esa premisa, que a mí los extraterrestres no me importan, pero aquí se aprende un huevo, se aprende muchísimo, sí. 6 horas fácilmente puede ser ese documental. Pero a base de comentario invertidas. escolástico de la teoría de los alienígenas antiguos. Brutal.
Bueno, pues cuéntanos entonces, ¿te vas a animar a disciplinarte un poco ahora que tienes tiempo y que de hecho, en fin, también el régimen del tener que dar clase Sí, eso es lo más te grave, que ahora obliga? ya no hay excusa para nada. El estar en cuarentena ya te quita las excusas para todo. Yo el único que he gastado a lo mejor un poco del tiempo es en ir al gimnasio, que es un eje vertebrador estupendo y muy útil para no matar a gente. La energía que se pierde en el gimnasio es muy, muy útil para no cometer asesinatos tipo AMOC ni y prevenir esas enfermedades sociales. Antropológicas, ¿no? Esas enfermedades culturales. Pues sí, lo voy a intentar, pero ya digo que yo me doy cuenta de que a mí lo que me gusta es hacer pequeños ensayos, soy completamente incapaz de hacer de la teoría del cierre categorial, pero como estuve comentando como me estuvo comentando Javier Vázquez, perdón, Jorge Vázquez, y ya sabemos todos de dónde se produce el cruce, que es, por cierto, Jorge Javier Vázquez, el psicagogo, no el demagogo, sino el psicagogo absoluto y total de España. Si lo decía alguien, lo leí en un artículo en El Plural o algo así, si Jorge Javier Vázquez fuera de derechas, Vox ya tendría el Ministerio del Interior. O sea, es clarísimo que es así. Sí. Bueno, pues me decía Jorge Vázquez que en realidad el, la teoría del cierre categorial es un tratado escolástico y eso quiere decir un tratado hecho a base de pequeños ensayos, pues como la suma teológica. Mm, ujú. Así que Sí. esa es un poco mi línea. Pero, en fin, yo además, mi método es un poco, en cierta medida, el de, el de Spengler, el de Ujú. Goethe. ¿Qué método es ese? El de hacer lo que me sale de los huevos. Eso está clarísimo. A mí, es que aquí falta método y rigor y carga teórica. Por supuesto que sí, y gracias a Dios. Y gracias a Dios. Es que Sí, es como una muy de sucesión. analogías, Sí, ¿cómo le llaman? Fisiología, lo llaman fisiología intelectual o algo así, ¿no? De hecho, es que no sé por qué he estado ahora volviendo sobre este tema y no recuerdo a qué autor que he leído hace poco justamente quizás estés mostraba eso, pensando en Frobenius, que habla de la o sea, de la eso es, morfología. eso es, pero que conectando a Spengler con Goethe justamente, ¿no? Bueno, pero da igual, estabas contando. Sí, no, eso que la gente me critica, pero es que no, tus amigos ultrarracionalistas, no, es que te falta método. Los de la Complutense, las revistas complutenses, que de vez en cuando pillan una beca, hacen una revista que dura un número o dos, pues alguna vez he mandado un artículo pensando que era fácil publicar en la Complutense. No manden nunca artículos a la Complutense, que lo que hay es un comité de estudiantes que acaban de pillar una beca y lo que quieren es vengarse de las humillaciones previas, riéndose de todo el que se presente y no sea de la camarilla. No presenten nunca artículos a revistas de mierda, pensando que va a ser más rápido publicar. Publicar es siempre lentísimo, dura entre un año y año y medio. Pues ya que ese año no hay quien se lo quite al investigador, que sea un año bien empleado en una revista de prestigio. Nunca hay que pensar, no, es que he hecho un artículo que podría... Uno piensa, ¿no? Hace un artículo sobre, yo qué sé, sobre Safo. Uno escribe sobre Safo. Pues como, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro, quiero publicarlo rápido, quiero que me dé chiquipuntos, y lo presenta a una revista de un comité universitario. No. Si uno hace un artículo sobre Safo, hay que mandarlo a la revista del CSIC, de Estudios de Filología Clásica. ¿Que no es lo suficientemente bueno? Pues se mejora. Hay diálogo, le dicen a uno que lo mejore y tal. Hay que apuntar alto, porque para una revista al final no lo van a publicar, se van a reír de uno y no. Hay que publicar a lo mejor en nuestro campo. Sí, sí, sí. No, una experiencia parecida he tenido yo, que le mandé un artículo a una revista gallega que no conoce ni su madre, No será el anuario pero de filología. no, no, era una revista de filosofía Lo digo porque el que, pues, anuario de filología es famoso porque tiene así como 1000 páginas y entra Vale, todo lo vale. que... No. Aquí entraba un poco menos y bueno, pero lo que tú dices, es decir, me pusieron unos pares que me hicieron una revisión, uno un poco más amable y otro que lo típico, que iba leyendo línea a línea y objetando siempre lo típico de lo que tú has dicho de aquí falta citar más, hay que citar más, o sea, como todo este tipo de asuntos
y a veces objeciones que se notaba claramente que era porque no había leído el siguiente párrafo. En fin, Y yo hay que secundo esa preservar el moción. espíritu de que si uno publica, no es para hacer puntos. Si uno publica es para comunicar a los que saben Eso es. algo que tú sabes y crees que ellos no. Entonces hay que dirigirse directamente a los que más saben. No hay que empezar por gente a la que no le importa, sino si tú escribes, yo qué sé, sobre Galdós, pues a anales galdosianos directamente. Ujú. Que a mí nunca se me Bueno, ocurriría escribir allí, porque vaya nombre. Pero bueno, siempre al anales mayor experto. galdosianos. Sí. No, existe, ¿eh? Pero hay que ir siempre al máximo experto. Celestina, revista celestinesca. Siempre a los más... No hay que estar inseguro. Y si uno está inseguro, pues hay que mejorar el artículo. Si me dicen, no, es que el artículo no me ha quedado muy bien, pues hazlo mejor. Ujú. O si no, no lo hagas. Háblanos para terminar en qué estás trabajando últimamente. Se te ve muy activo últimamente en YouTube, o por lo menos hace unas semanas estás muy activo, has dejado como un tiempo sin subir vídeo. Sí, porque Estás tengo que hacer haciendo... las cuentas del curso y además me salió un grano aquí, no iba a grabar con eso. Pero sí que he escrito alguna cosa para grabar. Lo de YouTube es fantástico porque aunque lo borren, yo me he quedado con el original y tengo el texto, o sea que de momento lo puedo consultar, me puedo consultar a mí mismo y si se cae, pues yo me lo he quedado, ¿no? Aunque tengo, ya te digo, copia de todo, porque con la censura imperante ya no, es decir, si te soplan lo que el viento se llevó, ya no, y es un caso mínimo, por cierto, que claro, la gente se preocupa por lo que el viento se llevó, pero hace años que la Disney tiene secuestrada Canción del Sur. Es una película inencontrable porque salen esclavos felices. Ni siquiera a Hace través de años. torrents ni nada por el estilo. No, está, si la encuentras, a Canción lo del mejor Sur. alguien la tiene Bueno, en VHS. bueno, pues nada, yo creo que podemos terminar la conversación de hoy con esta invitación de quien encuentre esta película, pues que no la mande. No sé si quieres decir algo a modo de cierre, José María, de esta conversación, que ya llevamos casi 2 horas hablando, 1 hora y media, desde luego. Que muchísimas gracias, como siempre, muchísimas gracias. Pues Y que nada, no un sea la placer. última. Yo estoy dispuesto a... Además, ya te digo que mi vida social ha aumentado con esto de la cuarentena. Sí, la mía también, la verdad. Pues nada, lo dicho, invitar a los espectadores a que vayan a las diversas plataformas en las que se desenvuelve José María y que sepa también él que hay esa presión por leerle en un formato analógico y en un formato más clásico, para que él también pase a integrarse pues, en estos espacios llamados bibliotecas. Sin más dilación, pues nada, le despido, un saludo y hasta la próxima. Pero hay que hacerlo bien porque para hacer el ridículo siempre hay tiempo y lo escrito queda. Muchísimas gracias. Como soy yo el que hace la grabación, me despido y cierro y de nuevo te lo agradezco. Finalizar reunión para todos y esto es el Zoom. Hasta pronto. Gracias.